Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cultura Reformada. En esta ocasión trataremos Romanos 6:14. ¿Está Pablo enseñando ley versus gracia? Bien, para introducirnos debemos entender que Pablo viene planteando la justificación en Cristo. En el versículo 7 de este capítulo dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Justificación solamente en Cristo. Esto es porque el hombre tiene el problema. El hombre no tiene la capacidad ni la condición de justificarse. Por lo tanto, es un injusto ante la ley de Dios. En cambio, para el creyente es justificado, no es injusto. Como dice el capítulo anterior, en el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El creyente es justificado por Cristo. Por eso no está bajo la ira de Dios. Aquel que no está en Cristo no es justificado. Entonces está bajo la ira de Dios. Entonces en este término debemos entender cuando Pablo menciona bajo la ley, o sea, bajo la ira de Dios. Está bajo condenación. Entonces el contexto de bajo la ley es la condenación o el castigo hacia el hombre, que es la muerte eterna. Y no porque la ley es mala, al contrario, porque el hombre es malo. Es por eso que tenemos un ejemplo que Pablo nos muestra al inicio del capítulo 7 de Romanos, donde muestra el caso sobre el adulterio. El que adultera, sea hombre o mujer, rompe el pacto matrimonial, o sea, transgrede la ley. Y el adúltero queda bajo la ley, o sea, en condenación, porque la ley desaprueba esta acción ilegítima, es incorrecto. Pero si en el pacto matrimonial uno de los dos muere, la persona viuda tiene todo el derecho legítimo de casarse y queda libre de la condenación del adulterio, porque es aprobada por la ley hacer esto. No hay nada de malo que la viuda se case. No hay nada de condenación. De este ejemplo, Pablo muestra nuestra realidad en Cristo, que no recibimos la muerte o la condenación eterna por injusto, sino que somos aprobados por Dios, aprobados por su ley, porque Cristo justifica. Y ahora sí, cuando leemos Romanos 6:14 podemos entender lo que Pablo está hablando. No hay nada de ley versus gracia. Leamos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo condenación, bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia. Somos justificados en Cristo, por eso no estamos bajo condenación eterna. Ese es el punto. ¿Por qué nos enseñorea el pecado? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de Cristo. Ahora, Pablo no está anulando por la gracia la obediencia de la ley, para nada. Al contrario, la obediencia a la voluntad de Dios sigue en pie. No estamos bajo la condenación, eso es verdad, pero sí estamos bajo la obediencia a Dios. Por eso en el 15 soluciona Pablo todo mala interpretación o todo concepto de libertinaje. Por eso dice el 15, ¿qué pues? Pecaremos, vamos a transgredir la ley, vamos a robar, vamos a codiciar, no respetar la propiedad del otro, vamos a deshonrar a nuestros padres. Entonces pecaremos, dice, porque ya no estamos bajo la ley, o sea, bajo la condenación. Vamos a hacer todo esto porque estamos ahora bajo su gracia. Y la respuesta de Pablo es:
De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios, la obediencia a su ley, continúa. ¿Por qué? Porque es nuestro estándar de vida. La ley de Dios es nuestro estándar de vida para juzgar qué es bueno y qué es malo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, es nuestra ética, porque ahí vemos lo que es bueno y lo que es malo. Nada de libertinaje. Seguimos obedeciendo a Dios, a su ley. Por eso en el versículo 13 del capítulo 6 dice: somos instrumento de justicia. En el 18, siervos de justicia. 19, presentad vuestros miembros para servir, ¿qué? La justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿Y dónde se revela la justicia de Dios? En su ley, en sus mandamientos. Entonces podemos ver claramente que no hay ley versus gracia, para nada, cuando analizamos el contexto de Romanos 6. Bien, gracias por tu tiempo, por haber escuchado este audio o ver este video. Así que esperemos que podamos seguir con este proyecto.